Entonces, pensemos en los tres problemas que tenemos que pensar. ¿Cuál es la idea de estos problemas? Entonces, rápido para acordarnos de qué se trataba este problema. El primer problema, lo que decía es que quiero construir, me dan un alfabeto de caracteres y quiero construir la palabra más larga que pueda construir de tal forma que se cumplan estas condiciones de acá. Y entonces es que, pues obviamente la palabra tiene los elementos del alfabeto, que ninguna de los substrings que están en la palabra puede ocurrir más de una vez, y aquí esos substrings tienen que ser de tamaño 2. Y no puedo tener dos símbolos consecutivos que sean el mismo. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, si mi alfabeto es A, la palabra más larga que podría construir es A, porque no podría construir AA, porque eso ya tendría dos símbolos consecutivos. Y aquí están los ejemplos de eso. Entonces, ¿cuál es la idea que dijimos que nos funcionaba con esto? Entonces que habíamos dicho la clase pasada, que este problema se puede resolver con backtracking, ¿cierto? Y lo que queremos hacer es básicamente ir pasando por los elementos ir pasando por cada uno de los elementos del alfabeto y ver qué elementos puedo agregar después. ¿Mm? Si llega un momento en donde violo alguna de estas condiciones agregando un elemento, pues me devuelvo al elemento anterior y sigo adelante, como que me salto ese, como es un camino que ya exploré que no funciona y exploro los otros caminos. Entonces voy explorando los siguientes elementos del alfabeto. ¿Sí? ¿Eso tiene sentido? Eh, entonces, veamos rápido cómo sería el código de eso. ¿Mm? Eh, entonces, pues este pedazo del código es lo normal, simplemente estoy leyendo cuáles son cuáles son todos los elementos del alfabeto que me están dando y vamos a hacer la solución, que la solución es literalmente hacer backtracking. Entonces yo dentro de este string realmente que está expresado como una raíz, pero es un string, entonces dentro de este string voy a guardar voy a ir guardando cuál es la cadena más grande que puedo tener y a partir de esa cadena, pues todo este while gigante, que yo sé que no se ve, pero pues era lo que había en la diapositiva, todo este while gigante lo que está haciendo es backtracking. Entonces lo que va a hacer es, voy a agregar el elemento uno del alfabeto, después voy a avanzar a tratar de agregar el elemento 2. Si no se cumplen las condiciones, trato de agregar el elemento 3 y sigo así por todos los elementos hasta que se incumpla alguna de las restricciones. ¿Mm? Y esto lo tengo que hacer teniendo en cuenta todas las posibles combinaciones de las letras que tengo que ir haciendo, porque queremos hacer la longitud de la palabra más larga que podamos hacer. ¿Mm? Entonces, eh, si uno hace backtracking sale adelante, esto funciona, pero hay una forma más inteligente de resolver este problema. ¿Cuál es la forma inteligente de resolver este problema? Entonces, si yo quiero encontrar a partir de un alfabeto de n elementos, todas las combinaciones, como la combinación de esos elementos más larga, de tal forma que se cumplan esas cosas. Entonces que, bueno, tengo los elementos del alfabeto, que no tengo ningún substring de esos que me dicen. Entonces, que es una secuencia de dos o más elementos que se repita dentro de la cadena y que ningún elemento esté repetido dos veces en la cadena, como que tenga su consecutivo. ¿Mm? Eh, ¿Cómo construimos la palabra más grande que cumpla esas condiciones? Entonces, ¿qué es lo que toca hacer? La clave está en
Esa es la segunda y la tercera restricción, que realmente la clave está en la tercera, en la segunda restricción. La tercera restricción es fácil, que voy a repetir un elemento del alfabeto, pues no lo hago y ya. Entonces me estoy asegurando que si pongo el elemento I del alfabeto, pues no voy a poner otra vez el elemento I para ningún I. Y la clave es que no se repita ninguna subcadena de longitud 2 o más. ¿Cómo hacemos esto? Constructivamente. ¿Ah? Daniel, ¿cómo construimos esa cadena? De una forma inteligente. Pues porque, o sea, es una tracking funciona. Calcular todas las posibilidades, pues nos va a dar todas las posibilidades. Yo pongo lo que generar primero todas las posibles cadenas de dos lo que existen. Ahora sí, entonces será como hacer como una matriz donde la posibilidad escribir como una matriz, tenemos todas las posibilidades, entonces eliminado por ejemplo la área para entonces, y es lo único que no puede hacer, pero de arreglar todas las posibilidades. Y pues nos repetimos. La solución es el punto de la matriz y la de. Sí, ¿cierto? Y la clave de eso es combinaciones de dos caracteres. Porque si tengo combinaciones de dos caracteres que nunca se van a repetir después en la cadena, pues ya no se va a repetir ninguna combinación de más caracteres. ¿Sí? Pues porque si los dos primeros ya no se repiten, entonces pues de ahí en adelante ya nada se puede repetir. ¿Sí? Y entonces, pues ese es el argumento que es muy parecido al argumento de porque los naturales son infinitos. Números de plano. Si no lo vieron, no lo vieron, no importa. Entonces, un poquito, ¿cuál es la idea de esa matriz? Entonces, yo tengo todos los elementos del alfabeto. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero empezar a construir mi string de tal forma que si yo fijo el primer elemento del alfabeto, entonces, ¿qué debería ser el segundo elemento? Pues definitivamente no el primero, porque eso violaría las condiciones. Entonces, pues mi segunda opción es el segundo. ¿Sí? Y tendría que poner el siguiente elemento del alfabeto. ¿Sí? Pero como queremos construir la cadena más grande, lo que yo puedo hacer es volver a repetir el primer elemento del alfabeto y después repetir el tercero. Y después poner el tercero. Y después repito el primero y después repito el cuarto y pongo el cuarto. Y así voy construyendo todas las combinaciones de cadenas de dos elementos que tienen al primer elemento del alfabeto como el primer elemento y a alguno de los otros como el segundo elemento. ¿Mm? Pero es todavía, y si hago esto, después puedo volver a poner el primer elemento al final de la cadena y todo funciona bien. Pero este todavía no es el string más largo, porque puedo hacer exactamente lo mismo con el segundo elemento de la cadena, del alfabeto. Entonces, si hago exactamente lo mismo con el segundo elemento, entonces como cojo todas las posibles combinaciones que empiezan en el segundo elemento y usan todos los otros elementos de la cadena. Y pues miren que, por ejemplo, esta cadena ya no se va a poder repetir. Porque como aquí cuando empiezo en S2 y lo siguiente que tengo es S1 y ya no estoy repitiendo S1 para la segunda, digamos que para el segundo grupo de combinaciones, entonces ya S2, S3 no se va a repetir y eso quiere decir que S2 con nada se va a repetir. Porque siempre que me encuentre S2, entre todas las cadenas que tenía, voy a tener un S1 después. Y esa ya no es una posibilidad, por eso me lo estoy saltando acá y no estoy poniendo S2, S1. Porque si pusiera S2, S1, pues este se repetiría con este elemento de acá, como entre el primer y el segundo carácter de la primera parte de la cadena. Y sigo haciendo esto con todos los elementos de la cadena. Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Voy a fijar el tercer elemento
y voy a hacer lo mismo. Como el tercer elemento lo empiezo a repetir con todos los otros elementos de la cadena, de tal forma que me quede pues S3, S4, S3, S5, S3 hasta Sn. Y va a pasar exactamente lo mismo que pasaba antes, porque cada vez que me encuentro un S3, qué me puedo encontrar? Me puedo encontrar un S1 después o un S2 después, y ninguno de esos los construí. Entonces ya, pues toda la cadena que empieza con S3 nunca va a encontrar una pareja que está repetida en las cadenas que había construido antes. Y si hago eso suficientes veces, pues al final voy a llegar con Sn menos 1 Sn, y por eso le puedo después poner el último elemento de S1, porque Sn S1 nunca está repetido, porque lo único que podría hacer es encontrarme Sn acá y no viene nunca un S1 después. Y realmente lo estoy haciendo con S1, podría ser cualquier elemento, entonces yo al final podría poner S2 también y no importa, porque después del Sn ya no va a haber nada. Pero pues el caso es que le puedo poner un elemento ahí al final. No puede ser mismo porque para todos tienes el SN. Ah, porque Sn y después viene el otro, sí, porque estoy pegando cada uno de los renglones acá, no puede ser ese uno, sí. Listo. ¿Y eso para qué me sirve? Pues inicialmente para nada, pero teniendo esta construcción, entonces yo puedo saber cuántos elementos tengo acá. ¿Sí? Y entonces en esa primera parte de la cadena, yo sé que tengo 2 por n menos 1 elementos, ¿sí? Porque estoy repitiendo S1 con cada uno de los elementos menos S1. Y para la siguiente parte de la cadena tengo 2 por n menos 1 menos 2 elementos, porque estoy haciendo exactamente lo mismo. Entonces no tengo S2 combinado con S1, y después estoy combinando S2 con todos los otros elementos de la cadena, que me deberían quedar esos n-1, porque no estoy repitiendo S2 con S2. Y si sigo haciendo eso, pues al final estoy repitiendo como todos los elementos, y después tengo ese un elemento al final. Y si yo aplico todo el cálculo integral de sucesiones que aprendí en cálculo integral, entonces hago la sumatoria de todos estos elementos, y la sumatoria de esos elementos pues me va a dar al final n por n menos 1 más 1. Porque entonces aquí estoy sumando n veces n menos 1, y entonces pues básicamente lo que me está dando, y ese 1 viene de poner el primer elemento otra vez al final. Y si hago eso, entonces pues esa es la solución. Esa es la subcadena, no, esa es la cadena más larga que puedo construir, que combina los elementos del alfabeto de tal forma que ninguna subcadena de tamaño 2 o más se repita en la cadena completa, y que ningún elemento se repita pegado, que sea consecutivo. Entonces, que si tengo un elemento, el siguiente elemento no es el mismo elemento. Y entonces, si hago eso, la solución es esta, que es leer la longitud de la cadena, del alfabeto que me están dando, y simplemente responder como de ese tamaño. Pero hacer backtracking funciona, solamente que esto tenía una solución inteligente. ¿Sí? ¿Todos bien? Listo. Entonces miremos el segundo problema. Entonces, el segundo problema lo que decía es que tenemos un conjunto de palabras y queremos encontrar cuál es el prefijo más largo que cumplen todas las palabras, básicamente. Y queremos retornar eso. Si el prefijo no existe, retornamos asterisco y ya. ¿Cómo resolvemos este problema? Entonces, este era el problema que habíamos dicho que se podía responder a punta de fuerza bruta. Entonces, ¿cuál sería la idea para responder este problema? Pues sí, básicamente fuerza bruta. No tenemos mucho que hacer. Entonces, fuerza bruta. Entonces, tenemos el conjunto de todas las palabras que nos dan aquí a la izquierda. Entonces, tenemos un conjunto de 4 palabras acá, y queremos saber cuál es el prefijo
más largo que puedo tener, que es común a todas las palabras. Entonces, si yo empiezo a revisar la primera palabra, ¿cuál es el prefijo más largo común que puede ser igual a todas las palabras? Pues esa palabra. Entonces, la primera palabra siempre es el prefijo común más largo que puedo tener. Y ahora tengo que comparar realmente ese prefijo más largo con todas las otras cadenas e ir acortándolo dependiendo de lo que sea. Pero entonces, pues, técnicamente lo que voy a hacer es, me paro en la segunda palabra y en la primera palabra y empiezo a mirar cuáles de los caracteres son iguales en esas dos palabras. Entonces, pues si las T son iguales, todo está bien. Si las E son iguales, todo está bien y puedo avanzar. Y aquí Q no es igual a N, entonces yo ya sé que ese tiene que ser el nuevo prefijo más largo. Porque como ya tengo una diferencia entre esas dos palabras, entonces ahora mi prefijo cambia a solamente esas dos y tengo que volver a hacer lo mismo con todas las otras palabras que me quedan dentro del alfabeto. Y ya sé que solamente tengo que revisar la palabra hasta la longitud que tengo de la palabra de respuesta, de cuál es el prefijo más largo. Entonces, de aquí en adelante ya no voy a revisar todas estas palabras, sino solamente las voy a revisar máximo hasta la cantidad de caracteres que tiene la respuesta. Porque de todas maneras, esta palabra podría ser tequila también, pero pues ya no va a ser el prefijo más largo común a todas las palabras, porque esta ya es diferente. Entonces, solamente tengo que revisar eso. Y eso haría pues que revise esto en estas palabras y ya. Entonces lo único que tenemos que hacer es escribir el código para eso. ¿Cuántas palabras? Son no muchas. No es nada. Eh, y lo que dice es que podemos tener 5.000 palabras y cada una de las palabras puede tener máximo 200 caracteres. Que eso es simplemente para multiplicar 5.000 por 200, a ver cuánto da, a ver si lo podemos hacer a las malas. O sea, lo podemos hacer fuerza bruta, eh, que sí podemos, porque 5.000 por 200 da 10, que es 10 a la 6, 10 a la 5, que es un número con el que podemos trabajar. ¿Mm? Em, ¿Qué dice así? 10 a la 6 sigue siendo un número con el que podemos trabajar. Mientras sea menos que 10 a la 8, todo está bien. 10 a la 9 ya es pedir de mucho, pero el resto estamos. Aunque en caso de que las palabras fueran muy largas, se podría hacer un escabinario. Sí, pero no hace falta. Listo, entonces este es el código de este problema. Entonces lo importante obviamente que es la solución, que es lo que está arriba. Aquí abajo simplemente estamos leyendo las palabras y digamos que la peculiaridad de esta solución es que estamos poniendo todas las palabras dentro de un arreglo de palabras para después poder iterar por cada uno de los elementos de ese arreglo. ¿Mm? Y eso es lo que estamos haciendo arriba. Entonces una vez tengo esta solución, tengo este arreglo de palabras, pues voy a sacar la solución iterando sobre todo ellos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta solución? Lo que está haciendo esta solución es lo que está haciendo, pues lo que hicimos en el ejemplo. Coger cada una de las palabras, si solamente tengo una palabra, pues esa tiene que ser la respuesta. Si tengo múltiples palabras, cojo dos palabras y las voy comparando uno a uno los caracteres, que es lo que estoy haciendo aquí en este ciclo de acá. Voy comparando cada uno de los caracteres a ver cuándo los caracteres dejan de ser iguales, que es como la condición de mi ciclo. Entonces, en la palabra en la que estoy, con la primera palabra, si mientras los caracteres sean iguales, pues simplemente sigo avanzando. En el momento en el que los caracteres dejen de ser iguales, quiere decir que esa es la posición máxima en la que la palabra que estoy revisando y la primera palabra son iguales, que la primera palabra sería mi respuesta total y entonces actualizo esas cosas. Simplemente me muevo a la siguiente palabra y me quedo con ese valor de I como el máximo que tengo que revisar. Eh, y ya, y una vez tenga eso, lo que digo es que mi respuesta tiene que ser
la primera palabra hasta el valor máximo del índice que tengo que llegar. Y ahí queda impresa la respuesta. Y aquí abajo lo que estoy haciendo es manejar el caso base cuando las palabras no tienen nada en común y tengo que escribir asterisco. Dominado, caso clásico de griego. Y ahora el problema difícil. Entonces, nos están dando un conjunto de claves y nos van a hacer muchas preguntas sobre ese conjunto de claves. Y las preguntas van a ser del tipo, ¿cuántas de las palabras? No. ¿Cuál es la longitud máxima de todas esas palabras que tienen que tienen el mismo prefijo para esta cantidad de palabras? ¿Sí lo dije bien? Entonces me dan una lista de n palabras y una cantidad de palabras que quiero revisar y quiero saber cuál es la cadena más larga que en esas n palabras se repite por lo menos cabezas. ¿Sí? Eso es todo lo que tenemos que resolver. Este problema se ve técnicamente inofensivo, pero el problema son los límites. Entonces, como los límites de la cantidad de palabras son 100.000 y K también puede ir hasta 100.000, entonces digamos que hacerlo cuadrático ya no funciona. Entonces necesitamos hacer algo que sea más rápido que cuadrático y aquí es donde viene la idea inteligente de calcular el prefix array con el longest common subsequence. Y es una vez teniendo ya calculado eso, que es como el grueso de este problema, las respuestas salen inmediatamente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pensemos en que tenemos estas palabras, y este es el ejemplo que explica cómo se soluciona este problema. Entonces, tenemos estas cuatro palabras que van a ser nuestro conjunto de palabras. Estas son las cuatro palabras base. Entonces, lo que queremos hacer con estas cuatro palabras es construir una sola palabra. Y si construimos una sola palabra entre las cuatro, básicamente concatenando una detrás de la otra, podemos encontrar cuál es el prefijo común más largo de entre todas las palabras, porque simplemente saco el prefijo de cada pedacito de la palabra, con un detalle, y es que yo podría encontrar un prefijo haciendo combinaciones de dos palabras. Entonces queremos evitar eso, pues porque eso no es una clave de verdad, entonces no debería estar entre las respuestas. ¿Cómo evitamos eso? Inventándonos cosas en la mitad de cada una de las palabras. Entonces, al final, la concatenación de mis palabras va a ser esto de acá. Entonces, mi primera palabra, carácter especial. Segunda palabra, carácter especial. Tercera palabra, carácter especial. Cuarta palabra, carácter especial. ¿Qué es ese carácter especial? Realmente puede ser cualquier cosa, pero lo único que necesitamos es que esos caracteres estén organizados en orden creciente. Entonces, que el primer carácter especial sea menor que el segundo, menor que el tercero, menor que el cuarto. Y que todos esos sean menor que todas las letras. ¿Por qué necesitamos eso? Porque si vamos a calcular el prefix array, tenemos que ordenar todas las palabras. Y necesitamos que esos caracteres, como de todas maneras van a aparecer entre las palabras, no nos dañen el orden del array. ¿Sí? Y esa es realmente la clave de este problema. Listo. Entonces, eso nos da una palabra de 15 posiciones. De la 0 a la 14, todos los arreglos están enumerados. Entonces, ahora, ya teniendo esto organizado, que hasta el momento, digamos que en la solución de mi problema, he leído todas las palabras y las concatené con esos caracteres especiales, pues que esos caracteres especiales yo puedo saber cuáles son como tengo la cantidad de palabras que tengo, simplemente me puedo parar en la tabla ASCII y empezar a restarle n a la a, y simplemente eso se convierte cada uno de mis caracteres. Pero no puede ser. Pueden ser números. Y ya. Sí.
Eh, listo. Entonces, estas son todas las posiciones de mi tabla y esto porque está mal. Listo. Y entonces lo que queremos hacer es calcular el sufix array que nos va a dar, em, que nos va a dar todas las combinaciones de las palabras y por eso es importante que esos caracteres queden así. Entonces siempre van a ser la primera parte del array que no nos importa y después todas las otras palabras van a quedar ordenadas de acuerdo a estos caracteres. Como estos caracteres me van a seguir saliendo en la palabra porque son caracteres dentro de la palabra, pues los tengo que tener en cuenta, pero el carácter especial no me va a dañar el orden, ¿cierto? Entonces, que eso se ve aquí en este ejemplo de la posición 5 y 8. Entonces, la palabra C de carácter especial 1 es menor que la palabra C de carácter especial 2, porque el carácter especial 1 es menor que el carácter especial 2. ¿Mm? Entonces, eso es la clave, simplemente calculando eh, todos estos sufijos y después lo que voy a hacer es calcular cuál es el longest common prefix de cada una de estas palabras, ¿cierto? Entonces, pues este no tiene un prefijo común con nadie, pues, porque solamente él y ninguna palabra empieza por acá, porque es el último carácter de cada una de las palabras, para eso lo estamos marcando. Eh, y esto, pues, toca calcular, simplemente ir calculando, sí. ¿Y cómo transferimos esto como prefix? Es esta función de acá. Em, es esta función de acá que cerré. 2 segundos. Pero la clave es ya tener construido el arreglo. ¿Dónde está el código de esto? Es esto. Entonces, si yo ya tengo construido el arreglo, que es lo único que está haciendo es calcular todos estos filos y ordenándolos, entonces este es el código que los va calculando. Es simplemente pasar mm, por el arreglo ordenado de todos los sufijos y ir calculando cuáles son los comunes. Esto uno lo puede hacer en el Ogene también, que esta es una implementación más rápida, que no estoy muy seguro por qué, porque esta estoy casi seguro que me la robé de Separate Algorithms. Em, pero seguro se puede hacer en NLogene. ¿Mm? Y entonces hacer el cálculo de todo esto me podría dar, no, entonces calcular el arreglo, hacer el arreglo, yo también lo puedo hacer en el NLogene, pues también lo puedo hacer en N cuadrado, pero eso no nos sirve. Eh, es que es dependiendo de la implementación, porque lo puedo hacer en N cuadrado, lo puedo hacer en N log cuadrado de N o en N log N. Y para este problema en particular, en el log cuadrado de n también funcionaba, pero pues o sea, aprendamos la solución en el log n. Que estoy seguro que está en todos los libros, o por lo menos en el de Competitive Program. Listo, entonces es simplemente hacer este cálculo y la otra cosa que queremos ver es que es extra para este problema, esto ya no tiene nada que ver con ningún tipo de estructura de strings, es una cosa específica para este problema, es calcular ese último arreglo de la derecha, que es el arreglo de cuáles son los colores que, cuáles son los colores de cada una de las palabras. ¿Mm? Que los estoy marcando con el símbolo especial de cada una de las palabras y eso lo que me va a permitir decir es que si yo cojo un rango de estos arreglos, porque miren que ya terminamos, ¿cierto? Ya tenemos todo lo que necesitamos para la solución. Entonces, si me dicen de estas palabras, necesito un conjunto de 4 palabras que tengan longitud máxima. ¿Mm? Entonces, yo lo que puedo hacer es irme, bueno,
Lo que puedo hacer es irme al arreglo de los colores y buscar en ese arreglo subconjuntos de 4 colores diferentes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí estas primeras 4 posiciones tienen eso. Y esas primeras 4 posiciones van a tener un prefijo común más largo que va a ser el que me diga acá. Que pues estas primeras 4 posiciones es cero, entonces no me serviría, quiere decir que todas las claves de mi empresa son seguras, pero podría hacer eso. Entonces, si busco acá otro conjunto de 4 colores, entonces estas no me sirven, estas no me sirven, allá ninguna me sirve. No, creo que desde el ciclo, desde el segundo a la 3 y el tercero. No funciona así, un conjunto que tiene que ser 4 palabras diferentes. Entonces eso no me sirve. ¿Mm? Pero entonces, estas son las 4 cosas claves que tenemos que construir. Esto es lo que me da ese cálculo del sufix array y es una cosa adicional simplemente para saber la cantidad de palabras que cumplen eso, porque es lo que me están preguntando en el problema. ¿Mm? Y entonces, ¿cómo funciona el algoritmo? Entonces, esto es lo que tenemos que resolver. Entonces, si me dicen, quiero saber cuántas como conjuntos de una palabra que tengan el sufijo más largo, el prefijo más largo como común. Entonces, yo cojo simplemente el que tenga la longitud más larga dentro del sufix array y ya, que debería ser toda pues, la palabra más larga. Y si me preguntan conjuntos de 2 palabras en adelante, entonces ahora tengo que pensar en eso, que esto también es como una cosa difícil de darse cuenta dentro del problema. Entonces, yo lo que sé es que si cojo cualquier par de índices dentro de mi palabra grande, como la palabra concatenada de todas las otras palabras, eh, esa palabra va a tener un conjunto de colores. ¿Sí? Y ese conjunto de colores va a ser, pues precisamente, la cantidad de colores que haya en el arreglo de colores entre esos índices. ¿Sí? Y L va a ser el número más pequeño del longest common prefix entre todos esos elementos. ¿Sí? Simplemente como cuál es eh, esa longitud que queremos que se repita. Y al final lo que me está diciendo eso es que seguro yo sé que hay un string de longitud L que aparece en C cadenas diferentes. ¿Sí? Porque sé que tengo en ese rango de índices, tengo C colores diferentes y cada uno de los colores es una cadena distinta. Y yo sé que tengo por lo menos una palabra de esa longitud, que es común entre todas. ¿Mm? Y pues si tengo esos, tengo palabras para todo, pues para las otras longitudes que cumplen eso. ¿Mm? Y entonces al final lo que queremos hacer es encontrar cuáles son esos índices L y R, que son para left y right, dentro de nuestro arreglo de la palabra, que tienen por lo menos K colores, porque necesitamos eso, porque nos están preguntando K colores, y calculamos cuál es el longest common prefix de esas palabras. Y ya todo estaría bien. ¿Mm? Entonces, aquí en nuestro arreglo, si yo quiero saber eh, cuál es el conjunto de dos palabras que tienen longitud común por lo menos 2, entonces, pues lo que tengo que hacer acá es buscar cuáles son esos conjuntos de 2 palabras que realmente deberíamos saber desde acá, porque los 4 nunca me sirven. Entonces podría mirar estos 2, estos 2, estos 2, estos 2, y así sucesivamente, a ver cuáles son los que tienen longitud, pues 2. ¿Mm? Y entonces esos serían estos de acá. Entonces estos 2 tienen un común 2, porque eso es lo que me está diciendo el longest common prefix. Y si busco conjuntos de 3 palabras, que son los ejemplos, si busco conjuntos de 3 palabras que tienen longitud por lo menos 1, son las siguientes 3, que tienen la B en común todas. Y entonces todas las consultas que me hagan
simplemente se va a convertir en buscar estos conjuntos de esta forma. ¿Mm? De hecho, yo no sé si el problema me está preguntando. Em, sí, entonces el problema me está preguntando, me está pidiendo cuál es la palabra más larga que cumple esas condiciones. ¿Mm? Entonces, que dado un K, va a cumplir SL. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues me voy al arreglo de colores y busco subarreglos que tengan K colores. Después me voy al arreglo y pues tengo esos índices. Me voy al arreglo de LSP y busco cuál es el longest common subsequence en esos, ¿cierto? En ese mismo rango. Y me voy al arreglo del suffix array y pues cojo la palabra que tiene esa longitud, ¿m? Que es exactamente lo que está pasando acá. Entonces, si me están haciendo esta consulta de dos palabras que tengan longitud 2, entonces pues yo busco estas, miro a ver si en este rango tengo algo que tiene longitud 2, que es lo que me están preguntando, y entonces para partir de esto pues digo cuál es la longitud, que es simplemente coger cualquiera de estas y coger los dos primeros. Ok. Y para encontrar los todos, entonces es como tu puente. Puedo hacer, creo que lo que hacen es binary search. Entonces, el código de esto es largo, no está todo en las diapositivas, pero empieza más o menos así. Entonces, el main lee las cosas, eh, hasta ahí está bien. Y ahora queremos resolver para el conjunto de palabras con los K. ¿Mm? ¿Qué hace esto? Un montón de cosas. Y dentro de ese montón de cosas hace aún más cosas. Pero lo importante es eso. Entonces, esta es la solución del problema. ¿Mm? Entonces, lo que queremos ver es, pues simplemente revisar para ese conjunto de palabras, queremos pegar nuestras palabras. Entonces, todo este código al principio lo que está haciendo es la concatenación de todas las palabras que están en el conjunto de entrada, en ese conjunto N que me están dando. ¿Mm? Una vez teniendo todas las palabras pegadas, que así es como las estoy pegando, aquí lo que estoy haciendo es pegar los caracteres especiales. Entonces ese C menos carácter A más N más 1 lo que está haciendo es pegar los caracteres especiales de tal forma que todo cuadra. Eh, y voy pegando todas las palabras, las voy concatenando dentro de una regla, sí. Y entonces hasta ahí todo está bien. Después hago el suffix array, que digamos que ya sabemos cómo hacerlo. Ahorita vemos el código completo, eh, porque es bastante, o sea, tiene un montón de cosas. Una vez teniendo el suffix array, lo que hago es construir el LSP, el longest common prefix, que ese también sabemos cómo hacerlo. Y una vez teniendo eso, lo que tengo que hacer es ya, solucionar el problema. Entonces, ¿qué pasa cuando k es igual a 1? Que me dice, pues, ya tengo la solución, no hay ningún problema. ¿Y qué pasa en los otros casos? Entonces, lo que tengo que hacer es mirar sobre el arreglo de colores, necesito revisar sobre el longest common prefix y necesito revisar sobre el suffix array. ¿Mm? Y esa es la respuesta. Y tengo que hacer binary search para eso, para todos los casos con K mayor o igual que 2. Pues lo puedo hacer de formas diferentes, pero binary search funciona. Entonces estoy haciendo binary search sobre el string, con el suffix array, con el arreglo de colores, con el LSP y con el K que me están dando. Y entonces hago todo eso. Y ese era este problema. Si quieren, vemos el 100% del código de este problema, que es este de acá. Y listo. Entonces, ahí está un tamaño decente. Entonces, esta es toda la solución. Y entonces, de abajo para arriba, ¿qué es lo que queremos hacer? Entonces, bueno, el main es el main. La
Solución es lo que acabamos de ver, entonces simplemente lo que copié en la diapositiva, que lo que está haciendo es leer cada una de las partes de cada una de las palabras que están en mi conjunto de claves. Eh, y aquí lo que estoy haciendo es pegándolas con el carácter especial en una gran palabra, que es este long string de acá. Y con esa gran palabra construyo cuál es el suffix array, que tiene que ser como el tamaño de la palabra con las cosas que le agregué. Una vez ya teniendo ese, a partir de ese suffix array y la palabra, construyo el longest common prefix. Y una vez teniendo eso, entonces lo que tengo que hacer es mirar, pues, como qué es lo mejor que podría hacer. Y para hacer eso voy cuadrando los Ks con hacer búsqueda binaria sobre estos tres arreglos realmente. ¿Mm? Entonces, hacer búsqueda binaria realmente es hacer eh, búsqueda binaria normal con, que es esta primera parte. Bueno, realmente todo. Esto simplemente está haciendo búsqueda binaria y aquí lo que estoy haciendo es ver si la palabra a la que estoy llegando dentro de mi búsqueda, como esa palabra que voy encontrando, es realmente una de las palabras de verdad. Entonces eso es lo que hace esta función works, eh, que es esta función. Entonces esto lo único que me dice es, dados cada uno de mis arreglos K y L, entonces pues quiero ver si esa palabra que tengo funciona o no, que eso es lo que estoy mirando acá. Entonces lo que estoy mirando es como la cantidad de colores que tengo y viendo a ver si ese subconjunto de colores me sirve. Y esto lo que hace es construir el suffix array. Entonces, una cosa que tiene esto es que para construir esto, lo que estoy haciendo es construir todas las posibles permutaciones de los elementos que me están dando en la palabra original, que es esta construcción que está acá, que es el sort cyclic shift. Y esta construcción lo que hace eso, y para construir todas las posibles permutaciones de la palabra, entonces lo que puedo hacer es concatenar la palabra con ella misma, con el carácter especial en la mitad, y eso ya simplemente me permite recorrer la palabra pues de principio a fin, viendo todas las permutaciones. Entonces, sacando como las subsecuencias de esa palabra, eso me da todas las posibles permutaciones de los elementos de la palabra. Eh, pero entonces, esto lo que está haciendo es construir el suffix array en ODN, que vale la pena entenderlo, pero es un algoritmo que no vale la pena aprenderse. Es un algoritmo de los que vale la pena tener anotados. El de la construcción del arreglo. Y una vez teniendo ese, que es simplemente construyase, una vez teniendo ese, puedo calcular el longest common prefix, que es esta función de acá. Entonces, lo que estoy haciendo es, voy pasando por mi palabra, eh, y miro cuáles son los que están comunes a cada uno de los pedacitos de la palabra, y con eso pues ya, o sea, eso es lo que estoy haciendo en esta función. Y eso al final me da como la longitud máxima que tienen las palabras en comunes, las palabras en común, y, y ya. Lo bueno de esto es que esa longitud máxima, como mi arreglo del suffix array está organizado lexicográficamente, solamente lo tengo que hacer en una sección del arreglo completo. Y eso es lo que me permite hacerlo rápido, porque yo solamente voy a revisar como cuál es el prefijo más largo en una seccioncita del arreglo, porque en el momento en el que se me acaben pues esas palabras, pues ya
no puedo encontrarme nada más largo seguro. Entonces, para cada una de esas palabras en esa sección puedo saber qué es lo que es. Esa es la clave de este código. Es una cantidad de código. Pero realmente es una cantidad de código que uno no tiene que escribir. Porque entonces todo esto primero del suffix array, todo esto primero del suffix array, yo lo puedo tener escrito. Entonces, es uno de esos algoritmos que funcionan para eso. Este código del longest common prefix también lo puedo tener escrito. Binary search, aunque no lo debería tener escrito porque eso sí es fácil sabérselo, lo podría tener escrito. Y al final, pues lo que toca hacer es cuadrar la solución. Pero lo inteligente de la solución realmente es el arreglo de colores. Entonces, esto es simplemente haga el suffix array, haga el longest common prefix y ahora cuadre el arreglo de colores. Y busque para todos los casos sobre ese arreglo de colores. Esa es la clave. Y pues si tengo que buscar sobre algo que ya está ordenado, pues búsqueda binaria. ¿Sí? Yo les pongo la solución. Toca digerirlo, pero si uno ve la explicación, como la explicación que está en la diapositiva, pues, no es muy fácil. Obviamente tiene muchas partes de pensar, pero tiene mucho sentido. ¿Mm? Es una cosa de digerirlo. Y salgo acá.